Como les dije ayer, estamos en las 7 Cs de la historia. Las 7 Cs son creación, corrupción, catástrofe, confusión, Cristo, cruz, consumación, que enseña la Biblia para una cosmovisión bíblica. Ayer empezamos a hablar un poco de la primera, la creación. Ahora, ya que ayer vimos mucho que tenía que ver con ADN, vimos las galaxias, pero no hemos entrado en cómo se debe interpretar Génesis 1 en cuanto a la creación. Hay mucho debate en la iglesia sobre eso. Así que hoy vamos a abordar eso. ¿Qué dice la Biblia sobre la manera que Dios creó? Pero antes de hacer eso, quisiera hacer un recorrido rápido de la historia de la iglesia para ver cuando filosofías han invadido a la iglesia. Muchos en la iglesia han intentado interpretar la palabra de Dios de acuerdo a estas filosofías, en un intento de hacer paz quizás con esas filosofías, creyendo que así el evangelio tendría relevancia. Es muy difícil separar la historia de la iglesia en eras porque es un poco ambiguo. Sin embargo, estos son 12 eras de la iglesia por Dennis Mock. Los vamos a usar solamente hoy para nuestro uso y solo quiero que hagamos un viaje muy rápido para que nosotros podamos tomar algunas precauciones cuando nosotros estamos bajo presión de un mundo sin Cristo para reinterpretar la Biblia. Vayamos rápido a la era del Nuevo Testamento, alrededor del año 29 hasta 100. 29 es alrededor del tiempo de la resurrección de Cristo. El año 100, alrededor del tiempo de la muerte del último apóstol, quien fue Juan. En este tiempo la iglesia estaba pasando por muchos desafíos. Y en ese tiempo uno de los desafíos que tenía que responder fue el dualismo, que se convierte después en una herejía que se llama docetismo. Es una manera de mezclar la filosofía griega con la palabra de Dios. Y la iglesia tenía que responder. ¿Debemos reinterpretar lo que enseñó Jesús y lo que enseña el Antiguo Testamento? ¿O debemos ir en contra de lo que están haciendo con la verdad? El docetismo enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento fue un demiurge y el Dios del Nuevo Testamento es el bueno. Tenía un sistema dualista que enseñaban que hay dos fuerzas o dos seres o existencias en oposición. Es el bien y el mal, y el bien se representa todo lo que es espiritual y el mal está en todo lo que es material. Así que dicen que toda la materia es intrínsecamente mala y todo lo espiritual es intrínsecamente bueno. Entonces, cuando ellos escuchaban el evangelio, pues ¿quién es Jesús? Porque la Biblia enseña que Jesús es vero homo y vere Deus. En otras palabras, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pues, ¿cómo puede Jesús ser verdaderamente hombre para un dualista? Porque si fue y es verdaderamente hombre, tuviera un cuerpo de materia. Y si toda la materia es intrínsecamente mala, eso va en contra de su filosofía dualista. Por esto, en el docetismo y en otros enseñaban que Jesús fue un fantasma. Él fue una aparición, pero no tenía un cuerpo real, para acomodar, reinterpretar la palabra de Dios de acuerdo a su prefabricada cosmovisión. Y creemos es por eso que la segunda de Juan 1:7, Juan dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Podemos ver cómo el apóstol fuertemente opuso estas filosofías en vez de reinterpretar la Biblia de acuerdo a esas filosofías. Y los que lo siguieron, lo hubieran aprendido esa lección, pero vemos los primeros apologistas, Justino Mártir y otros, que vieron la palabra logos en Juan 1. En el principio ya existía el logos, que se traduce en la Vulgata Latina verbum, y ahora se pasa de verbum al español al verbo. Y él veía esa palabra logos y otros, y tenemos la teoría de logos, que querían reinterpretar logos para que concuerde con la filosofía griega. Y esos son errores en la historia de la iglesia también.
Ahora vayamos a la era del Imperio Romano cristiano, por decir, desde Constantino 312 hasta 590, el obispo Gregorio, que se convierte después en el primer papa oficial de la Iglesia Católica Romana. Y en esa temporada la Iglesia estaba luchando todavía con la cosmología de antigua Grecia. Por ejemplo, un poco antes de Cristo, en la Septuaginta, la traducción griega del Tanaj o del Antiguo Testamento, los griegos, ellos tenían una cosmología, que enseñaba esterioma. Esterioma, creían ellos en un sistema geocéntrico, donde el mundo está en el centro y hay una bola de cristal que gira a nuestro alrededor, como pueden ver en esta imagen, este modelo de un esterioma. Y creen que las estrellas estaban fijas en ese esterioma y por eso las estrellas mueven. Si sales cada hora o 2 horas, ves que todas las estrellas movieron y los planetas siguen otro rumbo. Por eso inventaron lo que se llaman epiciclos para tratar de explicar el movimiento de los planetas. Así que en vez de una expansión de cielos, creen que en algo duro y firme. Pues hubo intentos de unir a Génesis con esa cosmología griega. En la Biblia, en hebreo, hay una palabra que está en los Salmos, en muchos lugares, también en Génesis, que es raquía. Raquía, según la Biblia, es lo que separa las aguas de encima y debajo. Y Dios llama la raquía cielos. Pues en la traducción de la Septuaginta al griego, 1 o 2 siglos antes de Cristo, los griegos ven esa palabra raquía, que es expansión, y lo interpretan como esterioma, bola de cristal, tratando de unir la cosmología griega con la Biblia. Si adelantamos el reloj al año 405 después de Cristo, Jerónimo, o lo que dicen los católicos, San Jerónimo, en su obra de, si mal no recuerdo, más de 20 años, en la Vulgata Latina, la traducción latina, que va a ser la traducción oficial por 1000 años después de él para la iglesia, él ve la palabra esterioma y lo traduce como firmamentum en latín. Otra vez, la palabra raquía es expansión en el hebreo, pero firmamentum, ustedes saben en castellano, firme es algo duro, firmamentum es algo que está describiendo esterioma, bola de cristal. Y es por eso en la Septuaginta, en Génesis 1, 6, perdón, en la Vulgata Latina, en Génesis 1, 6 al 8, puedes ver el uso de esa palabra firmamentum, donde está raquía en el hebreo. Pues las versiones antiguas del Génesis en inglés lo traducen como firmament, como firmamento, en vez de expansión. Las traducciones actuales usan la palabra expansión, por ejemplo, si vas a la Reina Valera, Génesis 1. Sin embargo, unos sitios aún dicen firmamento. Mira el Génesis 1, 6 al 8 en la Biblia de las Américas y también en la Reina Valera. Entonces dijo Dios, haya expansión. Esa es la expansión, esa es raquía, una y otra vez. Pero si vamos al Salmo 19, uno en la Reina Valera, mira lo que todavía está allí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, algo firme o duro, como bola de cristal, como esterioma, que eso debe ser decir expansión. Así que podemos ver restos, podemos ver vestigios aún de un intento de unir la cosmología griega con la palabra de Dios. Y esto salió a ser un grave problema. Ahora yo sé que en algunos himnos hablamos de firmamento, no estoy tratando de decir que no lo debes decir. Sin embargo, cuando ves la palabra firmamento, acuérdense que la Biblia no fue escrita, aquí el Salmo no fue escrito en latín, no fue escrito en griego, ni tampoco en español, fue escrito en hebreo. Y raquía es expansión. Entonces imagina expansión cuando ves esa palabra. Pues ahora adelantamos el reloj a Galileo en el siglo XVI y XVII, que ustedes se acuerdan de esa gran controversia con heliocentrismo, que no vemos geocentrismo, sino que el mundo orbita el Sol. Y déjenles leo de esto. El asunto fue investigado por la Inquisición romana en 1615, que concluyó que el heliocentrismo era insensato y absurdo
en la filosofía y formalmente herético, ya que, mira lo que decían, ya que contradice explícitamente en muchos lugares el sentido de las Sagradas Escrituras. Pero sabemos que no contradice las Sagradas Escrituras, contradice la cosmología griega insertada en la traducción de la Biblia. Galileo fue juzgado por la Inquisición, hallado vehementemente sospechoso de herejía y obligado a retractarse. Pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. Así que cuando la iglesia une una cosmovisión del mundo a la Biblia, a la interpretación o la traducción de la Biblia, la iglesia lo tiene que pagar después, porque cuando nos damos cuenta de otra cosa, la iglesia sigue luchando por algo falso y es donde tenemos que tener cuidado. Ahora vamos a la era de la Reforma. Y todos sabemos lo que pasa allí. Hay muchos los que hablan de la Reforma o dan su opinión, pero realmente la Reforma tiene que ver con sola escritura y más, o al lado de eso, sinergismo versus monergismo. Esto realmente es el debate del corazón de la Reforma. Y muchos ni siquiera lo saben. Debemos aprender esto. Sinergismo es una idea de que el hombre trabaja en sinergia con Dios para su salvación. Acuérdense de las indulgencias y de los sacramentos y todo lo que se tiene que hacer uno para ganar méritos. Y el monergismo es lo bíblico que enseña que es únicamente por la obra de Cristo en la cruz que podemos ser salvos. Esto fue el debate soteriológico y teológico de toda la Reforma. Y Juan Tetzel, para hacer la reconstrucción de la capilla de San Pedro, fue enviado para una indulgencia especial y él decía cosas muy extrañas, incluso dijo, con esta indulgencia puedo perdonar incluso a él que ha violado a la Madre de Dios. Eso es algo bastante feo que él estaba enseñando y manipulando a la gente. En ese tiempo Alemania estaba bajo control de varios príncipes y el lugar donde estaba Martín Lutero, Sajonia, no permitían que él entrara. Entonces Juan Tetzel llegó al mero borde de allí y estaba justo enfrente de la línea para entrar en esa provincia donde no fue permitido. Empieza a predicar este mensaje y él es quien acuñó el término: tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Y un monje, nosotros sabemos alemán, llega a escuchar esto y en el 31 de octubre de 1517 clava las 95 tesis a la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania, la iglesia del castillo lo llamaban. Pues eso no fue la primera vez que había clavado tesis, había clavado 93 tesis antes y eso fue muy común, se ponía en latín, no en el alemán, para que los teólogos puedan discutir algunos puntos, pero algunos jóvenes bajaron esto, lo tradujeron al alemán y con la nueva imprenta Gutenberg sacaron muchas copias y lo difundieron y tenemos la chispa que empezó la Reforma Protestante. Y de la Reforma salió sola Escritura, sola gracia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, después otros como Semper Reformanda y otros. Que solamente la Escritura es la autoridad inerrante de la Iglesia o infalible de la Iglesia, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo y solamente para la gloria de Dios. Sola Escritura. Si me permiten leer del Westminster Confesión de Fe, todo el consejo de Dios tocante lo necesario para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del ser humano consta expresamente en la Escritura, o de ella puede deducirse por buena y necesaria consecuencia. Jamás deberán añadírsele ni nuevas revelaciones del Espíritu ni tradiciones humanas. Y se basa pues en la misma palabra de Dios, que toda escritura es neustus, es exhalada por Dios. Así que viene de Dios, es la final autoridad infalible para la iglesia. Y hasta la fecha estamos luchando con eso. Ustedes deben saberlo, especialmente en Latinoamérica. Ahora vayamos
a la era actual de modernas ideologías, secularismo, el humanismo. En nuestra era estamos luchando con una filosofía que hemos dicho ayer, que es el naturalismo. Y les enseñé, eso nada más es para recordarles, que el naturalismo propone que la naturaleza o la materia es todo lo que existe, así que no puede existir Dios porque Dios es espíritu. Número 2, todo puede, de hecho, debe explicarse por el tiempo, más la casualidad, más las leyes de la naturaleza obrando en la materia. Así que nada tiene diseño ni intento, sino aparente diseño. Y acuérdense, miren lo que dice el número 2. Todo se explica por tiempo. Todo lo imposible con la ciencia, las matemáticas, solo aviéntale millones y millones y millones de años para ayudarle con su probabilidad sin un creador. De hecho, George Wald, un bioquímico norteamericano ganador del premio Nobel de Fisiología o Medicina, él dijo, de hecho, el tiempo es héroe de este complot. El tiempo con el cual tenemos que tratar es de 2,000 millones de años. Eso fue lo que pensaban de la edad de la Tierra en 1954, ahora dicen más. Lo que nosotros consideramos como imposible en base de la experiencia humana, aquí carece de sentido. En otras palabras, si ves el ADN, si ves las células, si ves todo el diseño, dices, es imposible que esto venga sin un creador. Él dice, eso ya carece de sentido. Dado tanto tiempo, el imposible se vuelve posible. El posible se vuelve probable y el probable se vuelve virtualmente seguro. Uno solo tiene que esperar. El tiempo en sí hace milagros. Así que estas filosofías del naturalismo se basan en miles de millones y hasta billones de años de tiempo para tratar de explicar cómo llegamos aquí sin un creador. Así que de allá viene la teoría de la evolución. Muchos creen que la teoría de la evolución es que un simio se convierte en ser humano. Hay muchos malos entendidos de esto, porque muchos dicen, yo no creo en la evolución, pero luego enseñan millones de años en Génesis 1, pero eso es la evolución. Hay evolución cósmica, cómo llegaron los cosmos, de procesos evolutivos naturales sin un creador. Hay la teoría de evolución geológica, cómo se formaron las capas sedimentarias de roca, cómo se formó la Tierra, y la teoría de evolución biológica. Cualquiera de estos que adoptamos de las teorías naturalistas es evolución. Y como dijo Carl Sagan, los secretos de la evolución son el tiempo, la muerte, el tiempo para la lenta acumulación de mutaciones favorables en la evolución y la muerte hacen espacio para nuevas especies. Por el resto de la conferencia o de hoy y mañana, al menos, vamos a enfocarnos en tiempo, muerte y nuevas especies a un nivel científico, a un nivel filosófico y bíblico. Pues muchos cristianos han dicho, pues mientras no adopto la idea de evolución biológica, lo demás del tiempo, evolución cósmica y geológica, puedo aceptar. Y muchos se sentían obligados a aceptarlo. Entonces, hace un siglo y medio a 2 siglos, se empezaron a formar en la iglesia muchas teorías como reinterpretar al Génesis, el primer capítulo, segundo capítulo mayormente, y luego hasta el capítulo 8, de reinterpretar Génesis para dar cabido, para dar lugar a estas teorías, para tratar de resolver la tensión entre estas teorías. Y algunos aceptan todas las teorías naturalistas, algunos en parte. Y en la iglesia eso ha sido un grave error. Hay muchos intentos de reinterpretar muchas teorías para tratar de llegar a un acuerdo con los procesos evolutivos cósmicos, geológicos y biológicos. Pero tenemos que nosotros como cristianos tomar en cuenta, número uno, acabamos de ver cómo la iglesia ha tenido que luchar con las filosofías del mundo siempre y no dejar que reinterpretan la palabra de Dios de acuerdo a esas filosofías. Número dos, mira lo que dice Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad
y eterno es todo juicio de tu justicia. Debemos abordar la palabra de Dios con más reverencia. También Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. Lo que Dios dice en su palabra es. Pues vamos a estudiar al Génesis por un tiempo aquí y espero que algunos estén desafiados. Espero si hay dudas que pueden anotar sus dudas y poner en comentarios. Si están en las clases, si pueden apuntarlos para el final de esta materia o del final de hoy. Y vamos a ver Génesis primero textualmente. Pues Génesis 1:1 a 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y de allí tenemos un conteo de una tabla de contenido de los días de la creación y solamente resumen de lo que Dios hacía en cada día. A la luz y la tierra en día 1, separa las aguas de arriba abajo día 2, y tenemos la formación de tierra seca y plantas, mares en el día 3. Día 4, Dios llena los espacios de galaxias, estrellas, etc. Y luego el día 5, crea Dios los animales marinos, las aves. Día 6, animales terrestres y el ser humano. Y esto es lo que dice la palabra de Dios, tal y cual. De hecho, también, como aprendemos en el seminario, la Biblia interpreta la Biblia. Y luego el mismo autor, Moisés, dice en Éxodo 20:11, mirando hacia atrás, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Pues, entonces, ¿cuáles son estas teorías para reinterpretar al Génesis? ¿Por qué digo reinterpretar? ¿Por qué me atrevo? Porque vamos a ver en esta materia que nadie en toda la historia de la iglesia, ni los judíos, intentaron reinterpretar Génesis para encajar millones de años. Apenas desde el siglo XIX, un poco XVIII, pero mayormente XIX, el siglo XIX para acá, es cuando la iglesia de repente quiere reinterpretar a Génesis para encajar millones de años. Repito, en toda la historia de la palabra de Dios, no tenemos relatos de teólogos reinterpretando Génesis para encajar millones de años. Y les voy a demostrar eso. Pero vamos a ver esta primera teoría nueva en la hermenéutica. Esta teoría se llama la teoría de día-era. ¿Cómo podemos encajar esos millones de años de evolución cósmica, evolución geológica, y algunas personas también quieren encajar evolución biológica dentro de Génesis 1? Pues eso es de tomar cada día y estirar el día para que cubra una era de tiempo, una época de tiempo. Así que en vez de 6 días de la creación, dicen que deben haber sido 6 eras o épocas de la creación. Es bastante interesante porque a un nivel científico esto no funciona. Porque ¿cómo puedes tener plantas en el día 3 por millones de años y millones de años antes de que hay sol en el día 4 y antes de que haya abejas, de hecho, insectos que necesitan para polinizarse? Tenemos en el mundo simbiosis, que hay interdependencia para la supervivencia. ¿Cómo podemos separar por millones de años el sol, insectos, de las plantas si son eras? Pero también a un nivel textual no funciona. El argumento va así. La palabra para día en hebreo es yom. Y yom se encuentra 2301 veces en el Antiguo Testamento. Y yom, como muchas palabras, el contexto nos dice cómo interpretar la palabra. Porque mira, palabra puede tener varios significados.
Veamos aquí 3 significados de la palabra día. En los días de mi padre, se tomaban 10 días manejar por el bosque de Australia durante el día. Ustedes ven el primer uso, los días de mi padre. Este uso es para hablar de un periodo de tiempo no definido. Entonces ellos dijeran, los que creen en día era, ya ves, quizás los días de Génesis 1 son de este primer uso, los días de la creación, como las eras. Luego, cuando dice se tomaban 10 días, esos son días de 24 horas. Manejar por el bosque de Australia durante el día. Ahora, durante el día es el periodo de alrededor de 12 horas al día, dependiendo dónde estás con respecto al Ecuador y también con respecto al tiempo del año. Sin embargo, digamos que generalmente como 12 horas al día. Así que tenemos los 3 usos de día. Pero siempre el contexto nos va a decir cómo interpretarlo, porque solo lo vamos a cuestionar en Génesis, porque nadie está cuestionando el uso de la palabra día fuera de Génesis. Es porque no hay presión por el mundo no creyente para que la iglesia reinterprete el uso de día fuera de Génesis. Solo nos están presionando en Génesis. Por ejemplo, si vayamos cuando están marchando alrededor de Jericó, ¿quién va a decir ahora que fueron 7 épocas de millones de años que marcharon alrededor de Jericó? Nadie trata de decir eso, porque solo lo están cuestionando en Génesis para buscar cómo reconciliarse con el mundo naturalista. Eso se llama eisegesis. Estás tomando una idea foránea al texto y estás obligando a esa idea al texto para reinterpretarlo fuera de su contexto. Pues yo sigo hablando de contexto como suponiendo que todos entienden cuál es el contexto del uso de Yom en Génesis 1. Pues no, yo no lo voy a suponer, se los voy a enseñar. Muy bien, vamos a ver los usos de Yom fuera de Génesis 1 cuando significan un día ordinario como de 24 horas. Pues fuera de Génesis 1, porque si vemos el contexto, todo fuera de Génesis 1 en el Antiguo Testamento nos va a decir cómo ahora interpretar a Génesis 1. Fuera de Génesis 1, la palabra Yom más un número en plural o singular se utiliza 410 veces y siempre es para un día ordinario. También cuando vemos el uso de tarde y mañana juntos sin la palabra Yom, solo tarde y mañana, eso se encuentra 38 veces fuera de Génesis 1 y siempre es un día de 24 horas. También cuando vemos tarde o mañana con la palabra Yom o día, esto se encuentra 23 veces fuera de Génesis 1 y siempre significa un día de 24 horas. También cuando vemos la palabra noche con Yom o noche con día, se encuentra 52 veces fuera de Génesis 1 y siempre significa un día de 24 horas. Así que he aquí el contexto en todo el Antiguo Testamento fuera de Génesis 1 para un día de 24 horas. ¿Ok? Día más número, tarde, mañana sin día, tarde, mañana o mañana con día y noche con día. Acuérdense bien de eso. Echemos un vistazo a Génesis 1. Yo no tengo que explicar cada detalle de esto. Ustedes pueden ver que Génesis 1 grita contexto para día literal, contexto para día literal, contexto para día literal. No se lo puede cuestionar. Es lo más obvio de acuerdo al texto. Entonces, ¿por qué gente tiene dudas? Porque sus dudas no tienen nada que ver con el texto. Repito, los teólogos o pastores que enseñan que los días no son días regulares, no llegaron a esa conclusión por el texto. Llegaron a esa conclusión por las teorías naturalistas y ellos se sienten obligados a volver a entrar en el texto e interpretar el texto de una manera que coincida
con la filosofía naturalista. Acuérdense, esto es lo que intentaron hacer los gnósticos. Esto es lo que intentaron hacer los primeros apologistas. Eso es lo que intentaron hacer en la Iglesia Católica Romana. Eso es lo que se intentó hacer con la Septuaginta, con este idioma, firmamento, algo duro en vez de expansión. Eso es lo que se intenta hacer hoy también. No podemos caer siempre en lo mismo. Nos toca a nosotros, nos toca a nosotros ver lo que dice el texto. Nuestra conciencia está obligada a someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Y yo escucho comentarios como yo vi que alguien apenas puso en Face y no hay ningún problema con esto, somos hermanos. Pero alguien dice, pero difiero en cuanto a los 10 literales de Génesis 1. Pero esto es muy común, podemos tener desacuerdos, pero dime por qué. Muéstrame con el texto por qué. Porque la única razón que uno puede diferir de eso no es por el texto, es porque es por eisegesis, no por exégesis. Y eso es el desafío amistoso y amigable como hermano que quiero dar a mis hermanos que quieren reinterpretar a Génesis. Hazte la pregunta, ¿realmente dijo Dios? Porque esa es la manera que Satanás trató de engañar a Eva, de dudar que si Dios realmente lo dijo. Y aquí, en la hermenéutica, no existe un argumento bíblico para interpretar a Génesis de otra manera. No existe, no existe. Y invito a alguien a poner un argumento textual y vamos a ver que no lo van a poder. Y eso es, mira, iglesia, por favor, esto no es un asunto de la salvación. Quiero dejar eso muy en claro. Pero eso no quiere decir que es un asunto como secundario nomás. No, es un asunto esencial para el Evangelio y eso se los voy a demostrar. Pues yo sé que algunos pueden argumentar muy fuera de contexto, pero ¿no dice la Biblia que un día es 1000 años? Ninguna parte de la Biblia dice que un día es 1000 años. Ninguna parte. Eso se encuentra al lado de donde dice, ayúdate que yo te ayudaré. Según de Pedro 3:8 dice, más amados, no ignoréis esto. Y esto es un texto escatológico para una iglesia que está recibiendo burlas de la gente, que dónde está tu Cristo y ustedes siguen sufriendo. Y dice, para con el Señor un día es como 1000 años, es como 1000 años. No dice que es 1000 años, es como 1000 años. Y luego alguien ahora responde, yo hago un análisis profundo del texto. Eso no es una explicación con exégesis. Eso no es. Yo puedo decir lo mismo y no es poesía que les voy a demostrar. Ahora, en esta parte quiero desafiar a los estudiantes de la Biblia. Quiero desafiarlos a realmente ver lo que dice el texto, no lo que te dijeron, porque nunca seremos responsables por lo que nos dijeron. Seremos responsables a Dios porque, ¿qué? Porque lo que dice la Biblia. Y vamos a ver después. Ahora, algunos dicen, pero un día es como 1000 años, un día es 1000 años. No dice que es como 1000 años, pero ¿por qué no van a la segunda parte del versículo? Y 1000 años como un día. Ahora vas a interpretar que cada 1000 años solamente es un día. Por supuesto que no, el Señor está fuera de tiempo, pero la creación está dentro del marco de tiempo. Así que nosotros y la creación, todos estamos dentro del marco de tiempo. Así que un día es un día y 1000 años es 1000 años. Pero Dios está fuera del marco de tiempo. Por eso un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero ¿por qué? ¿Por qué no usamos nosotros esta hermenéutica para reinterpretar día en otras partes de la Biblia? Entonces vamos con Jonás. ¿Por cuánto tiempo estaba Jonás en el vientre del pez? ¿Por qué nadie quiere argumentar que estuvo 3000 años?
Y puedes imaginar a Jonás en el vientre del pez por 3,000 años. ¿Por qué nadie usa esa hermenéutica aquí? Esto es el problema. El problema. Ahora, también si un día es 1,000 años, no hay un evangelio. ¿Cómo puedo decir esto? Porque dice Pablo en 1 Corintios 15:4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si un día es 1,000 años, entonces Cristo resucitó en el tercer milenio. Pero hay un problema con eso. Alguien puede decir, no, es porque esto está en griego, pero también Pedro lo dijo en griego en el Nuevo Testamento. Pues si Cristo resucitó en el tercer milenio, porque un día es 1,000 años, entonces, pues estamos en el año 2020 después de Cristo en septiembre, así que todavía faltan otros casi 1,000 años para que resucite Cristo. Si un día es 1,000 años, Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Ustedes pueden ver por qué la gente suele decir que un día es 1,000 años. Nadie lo quiere usar esa hermenéutica en otras partes de la Biblia. Eso sería algo terrible. Pues algunos otros dicen, pues, ¿cómo puedes decir que son 6 días literales si el séptimo día es eterno? ¿Alguien ha escuchado ese argumento que dicen que según en Hebreos el séptimo día es un día eterno? Esto es una enorme falacia. No añades a la palabra para que no seas hallado mentiroso. En ninguna parte de la Biblia dice que el séptimo día es eterno. En ninguna parte de la Biblia ni siquiera una pista de eso. Mira, muchos dicen que el séptimo día sigue. Eso es erróneo. Primeramente, Éxodo 31, 15 a 17. 6 días trabajará, más el día séptimo es el día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Esto está en el pasado pretérito. Esto es algo, un día que vino y Dios cesó. Él habla en ese día del pasado. Pues también, como les digo, esto es el decir que el séptimo día es eterno, búscalo al lado de ayúdate que yo te ayudaré. No está en la Biblia. Pues vayamos al texto en cuestión, que algunos dicen que el séptimo día es eterno. Hebreos 4, 1 al 5. Y otra vez, mis hermanos, veamos lo que dice el texto. No vamos a encajar al texto nuestras ideas que nos dijeron. ¿Qué es lo que dice el texto? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca de no haberlo alcanzado. Obviamente hablando de la salvación en Cristo, ¿no? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que oyeron. Todavía no veo algo que dice que el séptimo día es eterno. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Dónde dice que el día de reposo es eterno? No, hay un reposo eterno en Cristo y hace referencia, apuntan al séptimo día, el séptimo día después de la creación, que un día que pasó en el pasado. Ustedes pueden ver, esto sería un gran eisegesis, decir que el séptimo día es un día eterno. En ninguna manera, ni siquiera Hebreos da una pista de eso. De hecho, Sam Waldron dice acerca de eso, no dice que el séptimo día y el reposo sin fin de Dios son equivalentes.
sino que Dios reposó en el séptimo día. Este lenguaje distingue realmente las dos cosas. El reposo comienza en el séptimo día, pero no significa que hoy es el séptimo día. De hecho, son distintos. En Hebreos, en Éxodo, los distingue las dos cosas. No podemos ahora tratar de unirlos para tratar de hacerlo que encaje con nuestras ideas. Así que, y quede históricamente, porque si no tiene una interpretación histórica, vamos a tener problemas. ¿Sabes por qué? Porque eso es un ataque en contra de la perspicuidad de la palabra de Dios o la claridad de la palabra de Dios. Porque estas teorías apenas salieron en los últimos 200 años. En otras palabras, hace 3,400 años más o menos, esto fue escrito del Génesis y por 3,200 años nadie lo pudo interpretar hasta que llegaron las teorías darwinianas y del naturalismo y ahora Darwin es el intérprete de la palabra de Dios, porque ahora con esas teorías, ahora apenas en los últimos 200 años podemos interpretar Génesis, así que por 3,200 años nadie, ni Jesús, porque Jesús no interpretó Génesis como poesía, se los voy a comprobar. Jesús cita Génesis como narrativa histórica, no como poesía. Entonces, ni Jesús pudo interpretar el Génesis. Pablo interpreta el Génesis, los primeros capítulos, como narrativa histórica, no como poesía. Entonces, Pablo no pudo interpretar el Génesis. Pedro interpreta los primeros capítulos del Génesis como narrativa histórica. Entonces, Pedro no pudo interpretar el Génesis. Solamente Darwin, con la ayuda de Darwin, ahora los cristianos podemos interpretar el Génesis apenas en los últimos 200 años, después de 3,200 años anteriores, estando en tinieblas para interpretar el Génesis. Ustedes pueden ver el grave problema con eso. Así que les voy a comprobar, históricamente nunca se interpretó de significar millones de años. Nunca. Les demuestro. Yo sé que están entrando muchos comentarios de un gran hermano muy amable, y voy a cubrir todos estos puntos. Así que tranquilo, mi hermano, tranquilo. Ahorita voy a llegar a eso. Pues históricamente, ¿cómo se ha interpretado al Génesis? Acuérdense que en la era patrística estaban los padres, lo que muchos llaman de la iglesia, estaban escribiendo polémica y apologética, y la apologética en contra de la cosmogonía y la cosmología griega. Acuérdense de eso. Por ejemplo, ya les mostré esto antes. En el principio, dice Basilio de Cesarea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me detengo asombrado con admiración con este pensamiento. Los filósofos de Grecia han hecho mucho para explicar la naturaleza. En ninguno de sus sistemas ha permanecido firme sin estar sacudido. Cada uno siendo descartado por su sucesor. Refutarlos es en vano. Ellos mismos hacen lo suficiente para destruirse entre sí. Aquellos que fueron demasiado ignorantes para llegar al conocimiento de un Dios no podían permitir que gobernaba una causa inteligente en un nacimiento del universo. Engañados por su inherente ateísmo, les parecía que nada gobernaba o reinaba el universo y que todo se debía a la casualidad. Lactancio escribió Platón y varios otros filósofos, siendo ignorantes respecto al origen de todas las cosas y de aquel periodo primordial en el cual el mundo fue creado, dijo que varias miles de edades habían pasado de este arreglo hermoso del universo que se había terminado. Ustedes están viendo, la era patrística, ellos estaban escribiendo en contra de la idea griega de tiempo profundo, quizás hasta de millones de años, de arreglando el universo, el mismo que creen los evolucionistas hoy y lamentablemente varios cristianos. Pues tenemos que entender que en la interpretación histórica del Génesis hay como dos categorías de intérpretes, los literalistas y los alegoristas. Y literalistas, vamos a ver cómo ellos lo interpretaban. El mismo Lactancio, vamos a seguir con su citación. Por lo tanto,
que los filósofos griegos, quienes enumeran miles de edades desde el principio del mundo, sepan que el año 6000 no se ha cumplido. Ahora Victorino de Petovio, año circa 304, incluso tal la rapidez de esa creación, como está contenido en el libro de Moisés, que escribió sobre su creación y que se llama Génesis. Dios produjo esa masa entera para adornar su majestad en 6 días y el séptimo día al que lo consagró. Al principio Dios hizo la luz y la dividió en medida exacta de 12 horas por día y por noche. El día, como he mencionado anteriormente, está dividido en 2 partes por el número 12, 12 horas por día y noche. Efrén de Siria, aunque la luz y las nubes se crearon en un abrir y cerrar de ojos, tanto el día como la noche del primer día se completaron en 12 horas. Así que, ¿dónde están los millones de años? Así que no hablen de si hay algo alegórico en las obras de los 6 días. Nadie puede decir con razón que las cosas pertenecientes a estos días eran simbólicas, ni tampoco se puede decir que fueran nombres sin sentido o que otras cosas estuvieran simbolizadas por sus nombres. Y él ahora está escribiendo también en contra de los alegoristas. Sí hubo algunos alegoristas que no tomaban a Génesis 1 como literal. Sin embargo, ellos también refutaban la idea de millones de años. Ellos creen que fue en un instante, no en 6 días. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, para las creaciones en los diferentes días seguidos en una sucesión más importante para que todas las cosas traídas a la existencia puedan tener honor de prioridad, en la medida en que se dice que el trabajo creativo las hizo en un instante. Así que ellos no creen en millones de años y muchos dicen, ok, de Orígenes. El mismo Orígenes dijo el relato de Moisés de la creación enseña que el mundo aún no tiene 10,000 años, sin mucho menos que eso. Agustín de Hipona también son engañados, hablando de los filósofos griegos, son engañados por esos documentos altamente mendaces que dicen dar la historia de muchos miles de años. Sin embargo, según los cálculos sagrados, descubrimos que no han pasado 6,000 años. Así que históricamente no tenemos padres de la iglesia tratando de interpretar a Génesis como millones de años. Hermenéuticamente, pues, para una interpretación histórica gramática tenemos que considerar el lenguaje original, antecedentes, contexto histórico, género literario, principios universales y particulares de comunicación, entendimiento, entre otros. Solo quiero ahora enfocar en género literario. Algunos dicen que Génesis es poesía. No hay ni siquiera una pista de poesía en Génesis 1, ni los traductores de la Biblia puedo comprobar que veían eso. Pues en la Biblia tenemos poesía, que es sabiduría y salmos, tenemos la ley, profecía, narrativa histórica, el cual es Génesis 1 al 50, epístolas, evangelio apocalíptico, por ejemplo. Ahora, algunas personas, porque yo no conozco realmente nadie hoy que dice que Génesis no es narrativa histórica. Solamente algunas personas dicen Génesis 12 al 50 es narrativa histórica y Génesis 1 al 11 es poesía. Esto es el argumento que dan algunas personas. Sin embargo, Génesis tiene que ser un solo género literario. Se los voy a comprobar y luego vamos a tomar el primer descanso. Yo sé que estoy dando muchos datos, pero al menos traten de absorber esto porque los argumentos ahora se mezclan. Pues mira, los primeros capítulos de Génesis es poesía y luego cuando llegamos a Génesis 12 se convierte en narrativa histórica, eventos históricos en sucesión. Eso es eso es algo totalmente erróneo y se los voy a demostrar aquí. Número 1, Génesis 1 al 50 es historia narrativa. ¿Cómo lo sé? Porque Génesis 12 se apoya en el trasfondo genealógico de Génesis 11. ¿Cómo puedes tener poesía en Génesis 11 y luego Génesis 12 se apoya en esa genealogía?
E incluso Génesis 10 introduce a Sem, descendiente de Abraham. Eso conecta Génesis 12 con Génesis 5. Así que Génesis 5 y Génesis 12 tienen una genealogía que puedes conectar. ¿Cómo puedes ahora decir la primera mitad de la genealogía es poesía y la otra mitad es real? Eso es absurdo, de hecho. También Génesis 12 comienza con el verbo consecutivo wow o wayomer, que dice, y él dijo. ¿Cómo vas a ir de poesía y decir, y él dijo? Ahora y estar cambiando de género. Incluso Génesis 11 termina hablando de Abraham y Génesis 12 comienza hablando de Abraham. Entonces, ¿Abraham es solamente una figura poética que no existió o Abraham es parte de historia narrativa? No puedes tener ambos. Número 3. Génesis se estructura con fíjense muy bien en esto. Génesis se estructura con la repetición de la frase el eto, le dos. Este es el libro de la genealogía de, es la historia de. Ok, muy bien, es varias veces, creo como 11 veces en todo Génesis. Eso ocurre 6 veces entre Génesis 1 al 11 y ocurre 5 veces entre Génesis 12 al 50. ¿Cómo podemos dividirlo y cambiar de género la primera mitad? Si vemos la misma estructura por todo Génesis. Y también la Biblia interpreta la Biblia. En Nuevo Testamento, en todas sus citaciones de los primeros 11 capítulos de Génesis, especialmente Génesis 1 y 2, lee como historia narrativa. Jesús interpreta al Génesis 1 y 2 como historia narrativa. Pablo interpreta Génesis 1 y 2 y 3 como historia narrativa. Lucas interpreta a Génesis 1 y 2 como historia narrativa. Mateo interpreta a Génesis 1 y 2 y 2 de sus capítulos como historia narrativa. Pedro también. Así que tuviéramos, para decir que Moisés estaba hablando en poesía, tuviéramos que decir que Jesús, que Pablo, que Mateo y que Lucas y Pedro, todos se equivocaron en su interpretación del Génesis, pero gracias a Dios por las teorías naturalistas anti Dios, ahora con su apoyo podemos interpretar al libro de Génesis y todos los que nos precedieron se equivocaron, incluso Jesús. Esto es obviamente un enorme error. Ahora, por la idea de que algunos dicen, no, debe ser poesía para encajar esas ideas, hay un grave problema también. Los mismos traductores de la Biblia no ven eso, porque en la Biblia poesía está centrado el texto, como pueden ver aquí. Pero cuando vas a Génesis está bloqueado, no está centrado. Así que los mismos traductores no lo tratan como poesía. Mis hermanos, ¿dónde está el argumento para decir que es poesía? Pues cuando regresamos del descanso, vamos a entrar en la siguiente teoría, que se llama la teoría de la brecha, que pone una brecha de millones de años entre Génesis 1.1 y 1.2. Y luego veremos algo de ciencia también. Pues yo sé que es mucho contenido en la primera hora, pero espero al menos que estamos siendo informados de una manera ahora que no se basa en, no, debe ser poesía, no, si ves el texto más de cerca. Yo estoy entrando en el texto muy de cerca y debemos nosotros, al menos mis hermanos, tener una reverencia por la palabra de Dios. Y como dice en 2 Corintios 4, 1 y 2, no debemos adulterar la palabra de Dios, sacarlo de su contexto y meterlo con una idea foránea a la Biblia. Muchas gracias.